Antes de continuar con la pieza con la que hemos estado trabajando en los últimos capítulos, vamos a hacer un pequeño intermedio y vamos a abordar una de las operaciones más básicas que hay junto a las extrusiones, que son las revoluciones. Es decir, piezas en las cuales lo que vamos a hacer es coger un perfil, un esbozo, y en vez de moverlo perpendicularmente, que sería lo que es una extrusión, y ver el sólido que me genera al avanzar este esbozo, y lo que haremos será hacerlo girar respecto a un eje. Y eso es básicamente lo que nos generará son figuras de revolución clásicas, como pueden ser cilindros, esferas, elipsoides, conos y cualquier otro perfil mucho más complejo hecho a base de estos. En este caso no vamos a hacer una pieza de diseño, vamos a ir directamente a una pieza que va muy bien para esto, que es una de las piezas que encajarán precisamente con el carro que estamos haciendo, un rodamiento lineal. Al ser una pieza estándar, esto no es una pieza en la cual yo voy a modificar, la dibujo y ya está. Y como es una pieza estándar, no necesito hacer los planos de fabricación porque realmente la voy a comprar, no la voy a diseñar yo. Entonces, lo único que necesito es tener una pieza para poder incluirla en conjuntos, igual que puedo incluir un tornillo, igual que puedo incluir una arandela, un rodamiento o en este caso un rodamiento lineal. Con lo cual no vamos a hacer toda la pieza compleja, sino que sencillamente vamos a hacer un modelo en 3 dimensiones, una especie de cáscara, una especie de maqueta para poder ponerle las piezas. Dicho esto, vamos a ver un poquito más o menos cuál es esta pieza. Esta pieza de aquí es una pieza que tiene un poquito de gracia, con lo cual nos permitirá trabajar directamente aquí, y además vamos a ver que no es una pieza real, sino sencillamente es un envoltorio. Si miramos el interior veríamos que está completamente vacío, sencillamente es un modelo puramente cosmético. Lo que sí que será importante serán las dimensiones de la pieza, por ejemplo este 24 de largo, este 15 de diámetro exterior y 8 de interior, que son los elementos básicos de la pieza, otras medidas para simular estos surcos de aquí para poder fijar el rodamiento, y esta cara de aquí superior que puramente es cosmética, no es estándar, pero sencillamente es la tapa del rodamiento. Y en principio el orden, la estrategia, el diseño del árbol que yo voy a utilizar para dibujar esta pieza no es relevante porque no la voy a modificar, aunque esto no es del todo cierto. Aunque no la vaya a modificar, el orden y algunas de las estrategias pueden ser un poquito especiales, no tienen por qué ser metódicas como en otras piezas de diseño. Aún así puedo reaprovechar esta pieza para hacer otras muy parecidas, por lo tanto no lo puedo hacer de cualquier manera en ningún caso. Que sí podremos hacer, por ejemplo, unos bocetos mucho más complejos, cuando lo normal sería hacer bocetos simples y luego ir añadiendo operaciones. Bueno, arrancamos Inventor. Ahora si nos fijamos vemos que tenemos seleccionada la carpeta esta que es de ejercicios. Vemos también que ahora ya nos aparece directamente la pieza que teníamos del otro día, la tenemos aquí. Y antes de empezar a crear la nueva pieza vamos a hacer un paso previo, que es analizar un poquito más estas figuras de revolución y ver que hay otras alternativas. Si somos un poquito perspicaces nos daremos cuenta de que algunas de estas figuras de revolución clásicas, como por ejemplo el cilindro, también se pueden hacer con una extrusión. Si dibujo un círculo y lo extrusiono, tengo un cilindro. Y si soy más creativo, jugando con chanflanes redondeos, puedo llegar a hacer conos, esferas, e incluso jugando con ángulos de esmoldeo puedo hacer secciones troncocónicas, etc. En algunos casos son maneras un poco retorcidas de hacerlo, pero excepcionalmente para hacer un cilindro pues hay veces que hacer una extrusión es lo más fácil del mundo. De hecho vamos a ver primero un caso, y lo que vamos a dibujar es ahora mismo, vamos a darle aquí nueva pieza. Si está bien configurado las unidades deberían ser correctas. Arranca. Y lo que vamos a hacer es dibujar una barra muy larga. Si vamos a dibujar una barra muy larga, que será por ejemplo la guía del carro que estábamos dibujando, vamos a dibujar una barra de 8. Si es muy larga, me va a salir un rectángulo muy grande en la pantalla, no me va a caber aquí, y la mejor manera entonces es dibujar la sección y luego lo que hacemos es darle las medidas. Por ello directamente lo primero que voy a hacer, recordad, acabamos de arrancar, tenemos una pieza nueva, se llama pieza 1, ya sabemos lo que hay aquí. Voy a darle aquí a origen, voy a marcarme mis planos. Shift, selecciono visibilidad, los hago visibles para poder así ver un poquito con lo que voy a trabajar. Y lo que voy a hacer es, lo primero de todo, darle aquí a guardar, porque esta pieza no tiene nombre. Ahora sí, le voy a dar directamente, ya le cambiaremos un poco el nombre, pero vamos a dibujar una barra. Una barra de, en este caso, le vamos a dar de 8 de diámetro por una longitud, qué sé yo, pues de 400. Poner esto en el nombre es muy útil porque nos permitirá reconocer la pieza sin ningún tipo de problema, pero si decido cambiar la longitud también tengo que cambiar el nombre, no se puede tener todo. Bueno, le damos aquí a guardar, ya he generado mi pieza, y ahora lo primero que voy a hacer siempre que vaya a hacer una pieza es pensar en cómo se va a ver. Entonces es escoger los planos para empezar a trabajar directamente de esta manera. Entonces en este caso yo quiero que mi pieza se vea directamente a lo largo así. Entonces si recordamos el plano XY teníamos aquí, que sería nuestro frontal. En Inventor es un poco más complicado.
lo mejor que podemos hacer es, para aclararnos bien, es darle aquí a inicio y él ya me lo pone así. Entonces ya no trabajamos tanto con esa parte de XY, sino que seleccionamos nuestro plano. Voy a hacer que sea perpendicular a este elemento de aquí, que en este caso es el XZ. Y aquí lo que voy a hacer es dibujar directamente mi esbozo. Es lo más sencillo que hay con una extrusión. Tengo este plano de aquí, le puedo dar directamente aquí, iniciar boceto, y le vamos a dar otra opción, clásica ya, no tiene mayor historia. Le damos aquí dibujar a círculo. Selecciono el centro y veo que se me pone verde. Dibujo un círculo, no me he fijado en el diámetro ahora, pero ningún problema, le digo cota y me dice este elemento de aquí. En este caso no es de 10, sino que va a ser de 8. Y pues ya está, es un círculo de 8. Ahora lo que tengo es esta sección y si yo lo que quiero es dibujar una barra larga, pues lo que tengo que darle es a extruir. De hecho es la manera más sencilla de hacer un cilindro. Todo en esta dirección, recordamos, repasamos, la otra dirección, simétrico o asimétrico. En este caso, para este tipo de barras, yo personalmente prefiero hacerlas simétricas porque es una barra simétrica y le doy a aceptar. ¿Qué distancia le voy a dar? Hemos dicho que por el nombre le daríamos de momento de 400. Si os fijáis aquí esto es muy grande. Le doy aquí a aceptar y ya tengo aquí, y lo inicio. Tengo aquí mi barra. Si nos fijamos, esta barra es muy grande. Si yo intentara hacer directamente una sección, vamos a ponernos aquí en este lado de aquí, esto sería por la extrusión, y si yo pretendo directamente ponerla de lado y hacer un boceto para hacer este cilindro por revolución, lo que veríamos es que tendría problemas porque me generaría un rectángulo súper largo que cuesta un poco de acotar y cuesta de trabajar. En cambio, un círculo es la manera más sencilla. Tan solo por la facilidad de manejo en el boceto, para hacer barras largas, es preferible utilizar este elemento de aquí. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un eje escalonado, la típica pieza así con diferentes grosores, también la puedo hacer por extrusiones. Lo único que tengo que hacer es ir apilándolas como si fuera un pastel de boda, con diferentes capas, diferentes cilindros. Cojo cada cara extremo del cilindro, por ejemplo, aquí. Podría seleccionar esta cara y aquí hacerle un elemento, otra sección, un rebaje o lo que sea. Yo puedo llegar a trabajar así, es una manera bastante cómoda y no es en absoluto incorrecta. Y ya digo que si soy más creativo puedo jugar ahora con los chaflanes. Vamos a ver un poquito lo que vamos a hacer. Esta pieza de aquí es una cosa muy sencillita. Le vamos a hacer un chaflán. Vamos a seleccionar esta arista de aquí, un poco de zoom. Selecciono esta arista de aquí. Es un chaflán sencillamente de montaje. En este caso le vamos a dar, 2 milímetros es una burrada. Vamos a ver con 1 y será grande. Pero bueno, ya podría ser directamente este elemento de aquí. Y ahora podría editar esta operación. Aquí tengo dos opciones, pero en general, para simplificar el árbol en la medida de lo posible, lo que voy a hacer es editar la operación y lo que voy a hacer es irme a la otra cara. Las barras largas son siempre incómodas de trabajar y seleccionar con el mismo diámetro este otro lado de aquí. ¿Podríamos haber hecho una simetría? Sí, perfectamente. Si yo hago una simetría, directamente lo que voy a ver en el árbol tendré una extrusión, un chaflán y una simetría. De esta manera solo son dos aristas, no mejora especialmente y ya tendríamos directamente la barra perfectamente definida con solo dos operaciones, que es lo más básico. La simplicidad ante todo. Cuanto más sencillo sea un árbol, mejor. Entonces añadir operaciones pues no aporta nada y en este caso son dos simetrías y la pieza es muy sencilla. No merece casi la pena ni cambiarle el nombre porque es bastante evidente que es una barra hecha con una extrusión y un chaflán. Posteriormente la modificaremos, le haremos unos surcos y así aprovecharemos para ver otras opciones a la hora de trabajar estas piezas. Y ahora lo más importante, como siempre, le volvemos a dar aquí a guardar y ya tengo mi pieza. Y ahora sí, ahora vamos a ir directamente a crear nuestra pieza, nuestro rodamiento lineal y vamos a ver directamente cómo hacerlo. En este caso le damos aquí a nuevo. Aquí ya nos pide un poquito el menú, normal, no hay ningún problema. Le damos a crear, me aparece la pieza 2. Como siempre, lo que le voy a cambiar es el nombre. Vamos a darle aquí a guardar y le voy a llamar, en este caso, pues un rodamiento lineal. No le voy a poner rodamiento lineal, es una pieza estándar, como hemos comentado antes. El nombre, la referencia estática es el M8UU. Si fuera de diámetro 12, pues sería el M12UU. Son piezas bastante estándar, bastante típicas. Le damos a guardar y ya nos ha cambiado el nombre y ya trabajamos con ella. Igualmente, lo primero siempre es definir cómo vamos a trabajar aquí ahora. Vuelvo a seleccionar mis planos, le doy aquí a visibilidad, le doy a casa para tener claro cómo se va a ver la pieza y entonces decido en qué posición la voy a hacer. ¿Cómo la voy a hacer? ¿La quiero vertical? ¿La quiero horizontal?
esto es un poco irrelevante. Por un tema de índole práctico en este caso, porque es una pieza que puede ir montada en vertical, en horizontal, no tiene una orientación natural. Por ejemplo, la barra que hemos visto antes sí que tiene una orientación, normalmente irá montada normalmente en horizontal. En cambio, esta pieza de aquí no tiene una orientación determinada. Pero si yo tengo la intención de ponerla en un ensamblaje, en un conjunto, pues si esta pieza tiene una orientación muy concreta, pues intentaré ponerla ya directamente tal como se vería en el conjunto. Así me será más fácil ensamblarla. No es el caso porque es una pieza tremendamente genérica. Y directamente me pongo aquí los planos por un motivo bastante tonto, pero es tan bueno como cualquier otro. Como la pantalla es bastante horizontal, pues vamos a seleccionar este plano de aquí, verificamos el IZ y la voy a dibujar en horizontal. Le doy aquí, le doy a iniciar boceto. Y aquí vamos a dibujar nuestro primer cilindro. Y en este caso no vamos a hacerlo por una extrusión, sino que vamos a hacerlo directamente por una revolución. Entonces aquí, en vez de dibujar círculo, lo que voy a dibujar es un rectángulo. Todavía no suena. Rectángulo de esquina. Lo voy a poner aquí. Y aquí tengo básicamente dos opciones. Primero vamos a dibujarlo aquí así. Nos aseguramos de que quede aquí alineado, lo veremos después. Como siempre lo vamos a hacer claramente asimétrico para luego poder centrarlo. Si nos fijamos, vemos que tenemos aquí las restricciones típicas del rectángulo y le voy a dar ahora para centrarlo correctamente. ¿Verdad que tenemos varias opciones? En este caso voy a poner la restricción de verticalidad. A ver, selecciono este punto de aquí y selecciono este punto de aquí. Y así lo vuelvo a centrar. Es una manera alternativa, pero también es eficaz. Recordad que a veces las restricciones no se ven bien y a veces nos puede aparecer al revés. Si por lo que sea el boceto está girado 90 grados, la de horizontalidad no funcionará, aunque yo lo vea horizontal, a lo mejor resulta que es vertical. En otros programas esto funciona un poquito mejor. Ya lo tengo centrado, no tengo que hacer nada más. Otra opción sería dibujarme aquí un eje de simetría y dibujar estos dos elementos de aquí. Y ahora ya podría sencillamente acotarlo. Si recordamos un poquito de las medidas del plano que hemos visto antes, una pieza estándar, en este caso el largo, esto claramente es un rectángulo, no es un cuadrado, con lo cual aquí tendría esta cota, y este largo ya introduzco el valor porque ya me lo sé, es 24. Y ahora tenemos que entrar este elemento de aquí, cota aquí. Claro, el diámetro es 15, yo aquí no tengo estas opciones, en algunos programas me dejan poner directamente el diámetro, es una cosa muy importante porque si el diámetro es 15, eso quiere decir que es una cota funcional y debería poder utilizarla. En este caso no puedo, y entonces lo que voy a hacer es poner 15 partido por 2, fijaos que antes se me ha puesto en rojo y ahora le doy aquí y lo que me hace es 7,5. Puedo escribir 7,5, sé dividir 15 entre 2, lo que pasa que si la fórmula es un poco complicada y no quiero perder el tiempo, incluso quiero eliminar la posibilidad de entrar un valor incorrecto por despiste, porque a veces estas cosas pasan. Y si nos fijamos, al haber cambiado esto nos ha pasado una cosa curiosa. Aparentemente nuestro rectángulo, ¿vale?, no estaba puesto sobre la horizontal. Si yo hiciera una revolución de esto, ¿de acuerdo? Lo que me ocurriría sería que no me haría un cilindro, me haría una corona cilíndrica. Y aparte yo para poder dibujar esto necesitaría un eje de simetría. Ahora mismo no lo tengo. Pequeña observación rápida sobre el tema de los cilindros. Quiero desplazarlo un poquito. Vamos a poner directamente este elemento aquí y para hacer la revolución utilizaremos este lado de aquí. Si yo quisiera hacer un cilindro hueco, necesitaría poner un eje de simetría a partir del cual generaría. ¿Puedo dibujar directamente el rectángulo de 24 por 15? No. Cuando revoluciono una pieza, lo correcto siempre es dibujar el perfil que va a girar. Es decir, no vamos a hacer oscilar un plano por su eje central, sino que vamos a coger una sección y la vamos a hacer girar alrededor del eje. No puede tener material en el otro lado, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, importante esto, por eso tenemos que utilizar los radios en vez de los diámetros. Personalmente es una cosa que no me gusta mucho, pero bueno. Y si os fijáis, ahora mismo en este caso vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Lo que tenemos aquí es esta pieza de aquí y lo que vamos a hacer es sencillamente ponerla pegada donde tiene que estar. Para ello en este caso vamos a utilizar coincidencia, esta sí que es bastante aquí. Entonces pues, podemos seleccionar esta línea, seleccionamos este punto de aquí y ya la hacemos coincidente y ahora ya sí que está completamente resuelta. Y le damos a terminar boceto. Bueno, ahora ya tenemos nuestra pieza, muy sencillita, y le vamos a dar directamente a revolución. En este caso es muy sencillo. Fijaos, aquí me pide el perfil sería este boceto de aquí, ya lo tengo seleccionado. Cuando me pide aquí el eje, es un cilindro completo, necesito una línea, en este caso este extremo que hemos alineado, la parte inferior, será nuestro eje de revolución y directamente me aparece. Si recordáis, esto se parece mucho, tremendamente,
a lo que nosotros teníamos en el caso de la extrusión. De hecho, tenemos aquí nuestro perfil, aquí tenemos como diferencia nuestro eje de simetría. En una extrusión utilizaríamos el plano del esbozo y aquí tenemos lo de sólidos y superficies. Nos sabemos que está en sólido, quiere decir que el esbozo es correcto. Estas opciones aquí aparecen desactivadas. ¿Por qué? Pues porque es la primera pieza y no tengo ningún sólido, pero son exactamente igual. Y aquí me parece como extensión completa. Completa quiere decir que va a dar una vuelta completa y me va a hacer toda la figura de revolución, que es lo que aparece por defecto. Entonces, si vemos aquí, tenemos también ángulo. Ángulo quiere decir, yo le puedo especificar qué ángulo quiero que revolucione. Puedo hacerle 90, como puedo hacerle, por ejemplo, 45 grados. Y así tendríamos nuestro quesito. Si yo puedo darle aquí otra vez revolución, si yo quiero puedo dar un ángulo, le puedo dar un asta, tendría que seleccionar una cara. Si tengo aquí un elemento de un sólido, pues puedo poner aquí, dibujar aquí unos apoyos y puedo hacerle que esto me gire hasta que me encuentre una determinada cara. Entre dos caras, exactamente igual que la extrusión, pero con una figura de revolución y completa, que es la más básica y que es la que vamos a tener. Vamos a marcar aquí el eje y le damos aquí a aceptar y ya tenemos nuestro sólido. Si nosotros quisiéramos hacer un cilindro hueco, vamos a verlo y vamos a ver cómo hacer estos ejes de simetría para hacer elementos que sean huecos o esbozos un poco más complejos. Vamos a crearnos una pieza nueva. En caso vamos aquí a darle a normal, vamos aquí a crear. No la voy a grabar, con lo cual no me voy a preocupar de esto porque sencillamente es para ilustrar un par de ejemplos más de cómo llegar a verlo. En este caso siempre le doy aquí a visibilidad, veo mis planos. En este caso me voy a dar más o menos igual porque solo es para hacer un pequeño ejercicio. Y lo que vamos a hacer es un tubo. ¿Cómo hacemos un tubo? Pues seleccionamos este plano y vamos a hacerlo de momento por extrusión. Le doy aquí a boceto, me voy a dibujar aquí un círculo. Selecciono aquí el centro, esto es importante. Aquí tengo este elemento de aquí. Vamos a aprovechar para ver alguna otra opción de boceto. Voy a dibujar aquí otro círculo, que sería el círculo interior. Lo he dibujado descentrado a posta. Y lo que voy a hacer es aprovechar para ver esta restricción de aquí. Selecciono este elemento de aquí y este elemento de aquí. Y ya lo tengo concéntrico. Y ahora lo único que tendría que dar es pues darle las cotas. Me dan igual, las que sean. Igual, aceptar. Y este elemento de aquí porque me da igual el valor directamente porque solo es un pequeño ejemplo. Ahora ya tengo este elemento y lo que quiero hacer es un tubo. Pues le doy a terminar boceto y en este caso pues le doy a extruir. Rapidito, distancia, 10 milímetros, los parámetros me parecen correctos. El perfil, vamos a ver, ¿qué perfil voy a darle? Voy a darle este perfil de aquí. Si le doy también a este elemento de aquí, me lo haría sólido, selecciono y deselecciono. Recordad que esto ya lo hemos visto, esto es importante. De esta manera yo puedo jugar con un perfil más o menos complejo. Normalmente los programas de CAD normales pues lo hacen de manera automática. Si yo le dibujo estos dos círculos, él ya me detectará que el área que tiene que hacer es la corona, este cilindro hueco. Pero si realmente quisiera hacerlo macizo, pues no hubiera dibujado el círculo de dentro. Y es un poquito la filosofía que adoptan otros programas. Esto es más flexible, pero realmente útil pues tampoco especialmente. Pero bueno, ya está, ya tenemos nuestro cilindro, le daríamos aquí a aceptar y ya tendríamos nuestro precioso tubo. Si yo quisiera hacer esto por una revolución, vamos a hacerlo. Sencillamente le damos aquí control Z, eliminamos nuestro boceto, no me deja porque estamos aquí, tenemos boceto. Bueno, le damos aquí, suprimir. Aquí. Y lo que vamos a hacer es exactamente el mismo tubo, con medidas similares. Lo que voy a hacer es ponerme en este plano de aquí, XY, le voy a dar a boceto, siempre boceto, y lo que me voy a dibujar es un rectángulo. Primero, como vamos a hacer directamente un tubo, lo que voy a hacer es dibujarme, le doy aquí a configuración, le doy aquí a línea, y lo primero siempre que voy a hacer una revolución de este estilo que necesito una línea que no va a estar dentro del esbozo es dibujarme esta línea. La dibujo, es vertical. Le damos aquí escape, ya sé que ahora mismo no se ve, pero es una línea de configuración. Vamos aquí activado y lo que voy a hacer ahora es dibujarme mi rectángulo. Entonces me pongo aquí y me dibujo un rectángulo. Recordamos que las medidas van a ser irrelevantes. Y una cosa bastante típica, resulta que lo he dibujado en modo configuración, digo control Z, quito el modo configuración, esto es bastante típico, y ahora hago mi rectángulo en modo normal, porque si es configuración no me hará absolutamente nada. Y aquí dibujo directamente un rectángulo. El eje de simetría será este elemento de aquí y este será la figura que vamos a rotar. Si yo en vez de dibujar un rectángulo dibujo un círculo, lo que me va a hacer es un toroide, es decir, un donut de toda la vida. Si dibujo respecto a este lado de aquí, dibujo un medio círculo, no haría falta hacer este eje de simetría aparte, lo que tendría que ser una esfera. Y si dibujo un triángulo centrado, tener un cono. Si dibujo aquí un triángulo o un trapecio, pues puedo tener una sección troncocónica, etcétera. Las combinaciones son más o menos básicas a partir de aquí. No voy a darle cotas porque, bueno, vamos a darle cotas por un tema de rigor. Vamos a hacer un poco como el rodamiento lineal, serían 24. Aquí ahora no recuerdo exactamente cuánto mide, pero bueno, sería 7,5 menos 4, que es el diámetro interior, el radio interior. Tendríamos ese elemento de aquí y podríamos directamente acotar respecto aquí y decirle que este es 7,5.
Y este sería, de hecho, nuestro rodamiento lineal, básicamente. Es el mismo rectángulo ya con el agujero hecho. Le damos aquí a terminar boceto. Y, si fijamos, no está del todo bien. Bueno, no es que haga falta, pero vamos a aprovechar y repasar siempre. Editar boceto. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que falta es alinear esta línea con la parte de abajo, exactamente igual que en el caso anterior. Para ello vamos a utilizar la parte de colinealidad, seleccionar este punto de aquí, el punto medio, y este punto de aquí, el origen, y ya está todo cerrado. Le damos a terminar boceto, ya lo tenemos bien, y ahora ya podemos darle a revolución. Tenemos el perfil, nos falta el eje. ¿Cuál va a ser nuestro eje? Nuestro eje es esta línea que hemos dibujado aquí antes, a ver si lo puedo seleccionar bien, ahora, o el eje directamente, y ya tendríamos nuestro tubo, le damos aquí a aceptar, y ya tendríamos nuestra pieza. De hecho, lo que podríamos hacer, vamos a explorar un poquito más estas opciones, editar operación, podemos darle solo para ver un poco cómo funciona, digo hasta, puedo decir que vaya hasta este plano de aquí, ¿vale? O quiero, por ejemplo, entre este plano de aquí y en este caso, por ejemplo, todavía es un poco más retorcido, pero bueno, fijaos que he puesto el esbozo aquí, pero que lo que me ha hecho es entre hasta y entre. Si tuviera aquí dos planos bisectrices, por ejemplo, o una cosa similar, podría ir hacia un lado o hacia el otro. Básicamente es jugar y funcionar exactamente igual que una extrusión. Le damos aquí a aceptar. Y ya tendríamos en este caso, pues por ejemplo, un trozo de tubo. Ya hemos jugado un poquito con esto y lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquito más con el boceto. Las revoluciones funcionan así. Yo puedo jugar con todas estas opciones y puedo dibujar todas las piezas de revolución que yo quiera. A partir de aquí es un tema de creatividad. Lo que voy a hacer es cerrar este elemento de aquí. En este caso le digo guardar cambios, no, porque esta pieza no me interesa, y vuelvo directamente a este elemento de aquí. Ahora lo que habría que hacer es transformar este cilindro básico en el rodamiento lineal que hemos visto antes. Esto lo haremos en el próximo vídeo. Veremos directamente también otras maneras de hacerlo, cómo hacer agujeros, cómo hacer chaflanes y posicionarlos en el árbol, cómo hacer redondeos, y veremos cómo quitar material a un sólido ya existente. Pero esto será en la parte 2.